¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias a nuestro Padre Eterno que ya nos permite ir cerrando este segundo módulo de la Biblia hebrea sin censura, ahora sí que el segundo módulo, la clase número 4. Y la base de nuestra clase está, le recomiendo mucho que puedan leer ese libro, el de Adolfo Reutemann, que se llama Biblia, Exégesis y Religión. ¿Sí? Es un libro que puede ayudarnos a entender muchas cosas que se han tomado como historia, pero que realmente no tiene una base de historicidad. Entonces, este libro, juntamente con el de Roland de Baus, que nos habla precisamente la historia antigua de Israel, también nos da mucha información para comprender todo lo que la Biblia hebrea trata, los redactores tratan de transmitirnos. En esta última parte, en la clase número 4, primera parte, vamos a analizar la novela histórica. Fíjense lo que estoy diciendo. Novela histórica de José, conocido como José el Soñador. Y pues, ¿qué mensaje nos quiso transmitir el redactor de esta novela? Realmente vamos a ver y vamos a notar la gran influencia de la cultura egipcia, como lo ha sido en otros relatos que hemos visto en la Biblia. La última parte del libro de Génesis, si se dan cuenta, hemos estado analizando los patriarcas, la epopeya del pueblo de Israel, de cómo se formó y cómo empezaron a juntar todas estas historias que pueden ser leyendas nada más, como ahorita el caso que vamos a analizar de José. La última parte del libro de Génesis presenta la maravillosa y conmovedora historia de José que vemos del capítulo 37 hasta el 50. Ahora, esta biografía del patriarca llamado José es una de las piezas más, pero más logradas de la narrativa bíblica, ¿sí? Es una de las máximas cumbres literarias universales. Ahora, esta novela histórica, fíjense lo que estoy diciendo, novela histórica, eh, posiblemente fue incorporada así como un contexto narrativo para complementar la historia patriarcal que tenemos de Abraham, Isaac, Jacob y luego sigue Joseph o José. Y pues realmente esta novela religiosa, esta novela tiene un objetivo didáctico, ¿sí? Según las palabras que Roland de Baus nos comparte. Roland de Baus dice, se parece a la antigua literatura sapencial, la longanimidad de José, que viene en Proverbios 14:29 y Proverbios 15:18. Su olvido de las ofensas, Proverbios 24:29. Su castidad, el tema sapencial de la mujer extranjera, hacen de él un modelo imitable. La humildad de José es la que conduce a los honores según se dice en Proverbios 15:33, Proverbios 22:4. Pero el fundamento de la humildad es el temor de Dios, Proverbios 15:33. Y José teme a Dios, como dice Génesis 42:18. Es sumiso a la voluntad y porque pese a todas las apariencias profanas y a sus relaciones con la sabiduría oriental, esta vieja sabiduría israelita es religiosa. Dice, Yahvé dirige los pasos del hombre. Proverbios 20:24. En la historia de José, Dios no se aparece ni habla, como lo hacen las historias de los patriarcas que guía todos los acontecimientos que tuvieron que pasar. Hay una interacción con Dios. Sin embargo, cuando estamos hablando de José,
de acuerdo a esto que acabo de mencionar de Roland de Baus, pues no se menciona que hay una interacción con Dios. Y sigue redactando Roland de Baus, dice, o algunos, pues yo no sé francés para que lo sepan, y una persona me dice, es que así no se dice Roland de Baux. Pues bueno, para los que saben francés, en español se lee Baus, B-V-A-U-X, ¿no? Pero si es en francés, Roland de Baux. Bueno, él dice, dice, la clave de este largo relato se nos da en Génesis 45:8. Dice, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí. Y en Génesis 50:20 dice, el mal que pretendías hacerme lo convirtió Dios en bien. Dice, estos dos textos expresan claramente la lección que en el relato solamente estaba implícita. Esta enseñanza también, enseñanza de sabiduría, también queda vinculada a la historia sagrada. La providencia especial que Dios manifiesta a José tiene como consecuencia el establecimiento de sus hermanos en Egipto y es garantía de que Dios seguirá guiándolos. Dios los visitará y hará regresar de este país al país que le prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Son las últimas palabras que José tiene en el libro de Génesis 50:24. Ahora, es importante que nosotros estemos observando que esta historia realmente, nosotros vemos que José se caracteriza por presentar numerosos detalles, ¿sí?, provenientes de la cultura egipcia. Esto es relevante que nosotros lo podamos, pues, visualizar, ¿ok? Tenemos Egipto, ahí se desarrolló, pero este relato, que los historiadores llaman que es una novela histórica, la cultura egipcia tiene que ver mucho. Este ejemplo, un ejemplo de esto que les estoy diciendo en el relato de José y la esposa de Potifar, donde viene en Génesis 39, del 1 al 20, se encuentra un paralelo notable en el relato egipcio, que es el cuento de los dos hermanos. Hay una relación muy, pero muy, muy parecida. Y dice, este cuento de carácter moral fue traducido parcialmente por E. de Rough en 1852 y fue uno de los primeros relatos egipcios recuperados ya en la edad contemporánea. Ahora, como este modelo, este gemelo bíblico en que José se mantuvo fiel a su dueño, como viene en el relato bíblico, también aquí el hermano se negó a traicionar a su hermano. Y el cuento dice así, en un libro que se llama Vidal Manzanares, Cuentos, página 129. Y dice, para mí eres una madre y tu marido es un padre para mí, porque me ha educado él que es mayor. ¿Acaso no comprendes de lo horrible que es eso que me has propuesto? No vuelvas a decirlo y yo no lo contaré a nadie, ni nadie lo sabrá de mi boca. Entonces estamos viendo que dos hermanos, la mujer tenía una propuesta para, ahora sí que es su hermano, y él se rehusaba a tener una relación, vamos a decir, con la cuñada. Ahora, al igual que la seductora insatisfecha acusó fácilmente al justo José, levantó una mentira en contra de él y dijo que había intentado violarla, como viene en Génesis. Y también el cuento egipcio, la mujer acusó gratuitamente a su hermano menor de que él había querido acostarse con ella. Entonces vemos la similitud, aunque la trama no son dos hermanos entre Potifar y José, pero sí el contenido de una mujer que quiere tener una relación fuera de su matrimonio. Dice, conmigo no ha hablado nadie más que tu hermano menor. Cuando vino a buscar el grano, como me encontré sola, me dijo, ven, vamos a acostarnos juntos un rato, ponte tu mejor vestido. No quise escucharle y le dije, ¿acaso no soy una madre para ti y tu hermano mayor no es para ti como un padre? Entonces se asustó y me golpeó para que no dijera nada. Entonces nos damos cuenta cómo el relato es paralelo en cuanto a una mujer
que pretende o seduce a un hombre en el relato de los hermanos, el hermano menor. Y como éste se rehusó, ella levantó ahora sí que una calumnia, una mentira, diciendo que él me quería violar, él me propuso esto así. Ahora, Roland de Baus, en la historia antigua de Israel, en el volumen 1, son 2 libros, en el libro 1, en la página 293 a la página 294, dice, las cualidades narrativas excelsas del relato, el tema central del advenimiento de José al poder y la clave teológica de la historia recuerdan llamativamente los rasgos literarios y el mensaje religioso del libro bíblico de Esther. Sin embargo, dice, a diferencia del libro de José, dice, el tema de la providencia divina aparece totalmente revelado e implicado en Esther, hasta el punto que el mismo nombre de Dios no es mencionado en esta última obra, es decir, en la obra de Esther no se menciona la interacción de Dios con todo lo que está sucediendo ahí. Es bueno saber que la obra de Esther es una novela persa, ¿ok? Ahora, otro paralelo notable lo encontramos en el tema de la ascensión de José al poder. Ya que al igual que la versión bíblica en el capítulo 41 de Génesis 37 al 49, las fuentes egipcias nos cuentan sobre otros semitas que tuvieron una carrera precisamente ahí en Egipto. Ahora, en este sentido, un buen ejemplo es la tumba hallada en Amarna de un tal un tal Tutu, que acumuló entre muchos títulos el de chambelán de Amenofis IV Akenatón, o en el caso del semita Yanhamu, encargado de los graneros reales. Entonces nosotros podemos ver dos personajes importantes dentro de la misma cultura egipcia, Tutu y Yan-Amu o Yanamu también. Ahora, como en el caso de José que estamos hablando ahorita, que fue llamado por el faraón con el nombre egipcio de Safsnap Paneah, significa Dios dice que esté vivo, como lo muestra en Génesis. Ahora, el semita Benacén, oriundo de Sirabashani, hablando del lugar que se llama Transjordania del norte, recibió dos nombres egipcios. Ramsés Per-Ra, que le habría sido dado por Ramsés II y por Miriuno, así se llama. Entonces nos damos cuenta que hubo personajes semitas que de alguna manera los emperadores les cambiaron sus nombres. Y como en el caso de la novela de José, pues también no fue para menos. Pero en el caso que nosotros vemos de José, ese nombre egipcio que le habían dado, es uno de los muchos nombres en el relato que tiene origen en la onomástica egipcia. Por ejemplo, Putifar, regalo de Ra; Asnat, propiedad de la diosa Neit. Entonces, nosotros lo podemos ver ahí precisamente en Génesis 39:1 y Génesis 41:45. Ahora, queda claro y debe de quedar claro que el autor bíblico tenía un conocimiento bastante altamente calificado de la sociedad y de la cultura egipcia. Es decir, sabía perfectamente acerca de la cultura egipcia, no ignoraba nada. Había escritos, había muchas cosas, y este personaje que escribió acerca de la novela de José, que armó esa novela para incrustarla precisamente en el libro de Génesis, conocía bastante esta cultura egipcia. Sin embargo, en alguno de los casos es posible constatar que el autor israelita adoptó ciertos elementos de su realidad en Palestina, como antiguamente se llamaba. Es decir, volvemos al punto, como en el caso de Abraham, aunque querían ubicar a Abraham, como lo vimos en las clases anteriores, en el año 2100, 2000 antes de la era cristiana. Sin embargo, todo lo que el redactor hablaba de Abraham, lo hablaba como si hubiera estado en el año 700 antes de la era cristiana por el uso de los camellos. Lo mismo sucede en la historia de José.
Es decir, que el redactor, aunque quiso hablar de una antigüedad, a José lo ubicó en la época palestina. Ahora, según Braint, ¿sí? José, dice, hablando de José, dice, así como en el sueño del faraón las espigas son agotadas por el viento del este, como viene en Génesis 41, 23 al 27, dice, pero si el redactor hubiera conocido mejor el clima de Egipto, habría debido hablar del viento del sur. Entonces, si te das cuenta, estos detalles que los historiadores, que los arqueólogos, que conocen la tierra de Egipto, que conocen la tierra de Canaán, en fin, y saben cómo son los vientos, por eso es que dicen, es que el redactor lo habló como si habló de una novela, habló de una historia, una novela histórica de un lugar de Egipto, pero, pero él estaba en Palestina y habló de toda lo que sucedía en Palestina en cuestión del clima, pero adaptado allá en Egipto. Entonces hay una discrepancia, por eso dice que no concuerdan con lo que se está diciendo el redactor, no tomó en cuenta. Quizás en aquellos tiempos, como no se hacían estos tipos de análisis, pues no se daba uno cuenta. Pues uno, ¿cuántas veces hemos leído Génesis y no nos damos cuenta o no nos dimos cuenta? Hasta que los expertos que saben acerca de estas cosas dicen, oye, mira, esto aquí no cuadra, porque allá el aire corre así y acá corre asá. Y el redactor lo que está diciendo es conforme a lo que está en Palestina, no lo de Egipto. Ahora, ya que nos estamos dando cuenta que José es una novela histórica que está transmitiendo que nos transmite un mensaje de uno de los patriarcas, ¿sí? La pregunta es, ¿historia verdadera o es una novela histórica? ¿Ok? Bueno, los historiadores hasta este punto y los biblistas evaluaron en distintas formas la presencia de estos elementos que les acabo de mencionar, los elementos egipcios, en la historia redactada sobre José. Dice, en un caso esta información fue vista como prueba de la autenticidad de la historia. Dice, el relato bíblico de la historia de José y de la permanencia de los hijos de Israel en Egipto procede de esa época, de esa gran turbulencia en el Nilo, y pues allá va bajo la soberanía de los Ixos. ¿Ok? Y aquí es donde entran en acción o entran en el escenario los Ixos, que hubo también un éxodo, hubo una salida. En un libro que se llama La Biblia de Keller, en la página 101 y en la página 102, dice así: los Ixos, una palabra de origen egipcio que significa gobernantes de pueblos extranjeros, fueron una nación de origen semita, y ponen entre paréntesis hurritas, amoritas, cananeos, que gracias a la posesión, se cierra el paréntesis, que gracias a la posesión de avances tecnológicos significativos, como el caso de la introducción del arco compuesto también con la armadura de escamas de bronce, las dagas, espadas curvas de bronce, la utilización del caballo y los carros de guerra, usurparon el control político de Egipto entre los años, y aquí pongan mucha atención, entre los años 1700 y 1500 antes de la era cristiana, estableciendo su capital en la ciudad de Avaris, citada en el delta del Nilo. Entonces ya estamos hablando de unos personajes que vinieron, que conocidos como los Hicsos, que pues tenían lo último de la vanguardia, la tecnología de guerra de aquellos tiempos. Y en base a ese tipo de tecnología que ellos tenían, pudieron tomar toda esa zona y gobernar. Como les acabo de mencionar, que estamos hablando del año 1700 al 1550, antes de la era cristiana, que fue cuando salieron de Egipto, que fueron expulsados en el 1550 aproximadamente. Ahora, los documentos extrabíblicos hacen probable la venida de un semita llamado José, quien de esclavo que era pasó a desempeñar muy pero muy altas funciones, y hacen igualmente verosímil el asentamiento de un grupo de semitas emparentado con José en el delta, es decir, lo esencial de la historia de José
y sus hermanos. Dice, pero estos documentos no permiten determinar la fecha de José ni la venida de sus hermanos. Es decir, cuando vino sus hermanos a vivir a Gosén y su papá y todos esos, o sea, no hay una fecha establecida comprobada de manera extrabíblica. Dice esta parte dice, a pesar de la dificultad de fijar su contexto histórico real, Roland de Vaux llegó a la conclusión de la historia de José habría sido compuesta en la época del reinado Salomón, más o menos en los años 900, 950 antes de la era cristiana. Cuando en esa época, hablando de Salomón, cuando nació en Israel la literatura, en que este pueblo se abrió al influjo de la cultura extranjera, especialmente la de Egipto, y en la que se escribió la primera gran obra literaria de Israel, la historia de sucesión del trono de David, como lo vemos en 2 de Samuel 9:1 y Reyes número 2, que se puede comparar en la calidad con la historia de José. Entonces, si te das cuenta, nosotros estamos viendo ya cómo la historia fue siendo armada con relatos de otras historias egipcias, ¿ok? Y fueron formando un patriarca importante dentro de la epopeya del pueblo de Israel. Entonces nos estamos dando cuenta que hasta ahorita lo que hemos estado analizando con los patriarcas es que se armó una historia para dar identidad a un pueblo, para que sepan de dónde vienen y cómo fue que la tierra de Canaán fue dada por promesa por parte de Dios para que ellos pudieran habitarla, porque Dios así lo había establecido y que Jerusalén iba a ser el punto central. No olvidemos que todo esto fue compilado principalmente por los judaítas y por supuesto que todo tiene que estar relacionado en Judá y solo en Judá y Jerusalén. Y es por eso que circula todo alrededor de ellos, porque precisamente hablando de los judaítas, pues son los que hablan de esta situación de ser por encima de las demás tribus. Ahora quiero hablarte del ascetismo. El ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En la doctrina que propone alcanzar, esta doctrina, o sea, es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante el estilo de vida y de abstenerse de cosas, abstenerse hasta aún del placer sexual. Bueno, seguimos hablando con José, o sea, la historia de José. Los elogios en favor de la castidad de José no fueron atípicos en el judaísmo de los años de la época grecorromana, ya estamos en esa época grecorromana, sino que por el contrario, el recato sexual y la vida ascética fueron considerados virtudes religiosas de gran estima en la época grecorromana. Un ejemplo que nosotros podemos ver en las escrituras hebreas, pues lo vamos a encontrar precisamente en el libro de Judith. Según dice la historia, desde el fallecimiento de su marido, pues ella ahora sí que se abstuvo de toda cuestión sexual. Ahora, el recato y continencia sexual de Judith llevaron a una exégesis, ¿sí? A los exégetas y artistas medievales a asociar a la viuda Judith con el patriarca José. Ahora, asimismo, nosotros podemos ver entonces un paralelo notable en la figura de Judith. La encontramos también en Lucas 2, 36 al 37, en donde se nos cuenta ahí, se hace una redacción que había una profetisa llamada Ana de la tribu de Aser, que luego de enviudar vivió 84 años sin salir del templo, sirviendo allí día y noche con ayunos y oraciones. Entonces podemos ver cómo ese ascetismo se encuentra en la época grecorromana, en las historias bíblicas y por supuesto en la historia de José no podía faltar. También vemos otro testimonio notable de ascetismo, lo hallamos en la secta de los esenios. Esta secta que
en la época de Yeshua pues tenía una presencia importante. Y según lo afirman los testimonios antiguos, por ejemplo, Filón de Alejandría, Flavio Josefo, Plinio el Viejo, todos estos piadosos judíos no tenían la costumbre de casarse, o por lo menos una de sus ramas más radicales. Y podemos ver también en los monjes cristianos de épocas posteriores que también ellos dedicaban su vida entera en oración, en la contemplación y el estudio de las escrituras. Entonces, si nos damos cuenta, entonces la historia de José pues no era para menos de ser recatado en esa área. Ahora, esta tendencia que estoy hablando, esta tendencia ascética en el judaísmo antiguo, explica la presencia de una perspectiva negativa del cuerpo en algunos círculos piadosos. Como en el siguiente texto de los rollos del Mar Muerto dice de esta forma, mire, dice, estas cosas las sé por tu conocimiento, pues abriste mis oídos y misterios maravillosos. Aunque soy criatura de arcilla moldeada con agua, cimientos de vergüenza, fuente de impureza, horno de iniquidad y la construcción de pecado, espíritu de error extraviado sin conocimiento, aterrorizados por tus juicios justos. Esto viene en el rollo de Jodayot, número 9, del 21 al 23, y pues también podemos tener más detalles en el artículo de Frade, aspectos ascéticos también. Pues bueno, estos ejemplos que acabo de mencionar, si te das cuenta, dentro del judaísmo existía ese pensamiento, ¿sí? Y estos ejemplos que te menciono, entonces, eh, de estos ciertos círculos piadosos del judaísmo, hablando del segundo templo, se habían desarrollado una manifiesta tendencia ascética, probablemente en reacción en contra del libertinaje y desenfreno sexual, que pues estaba imperando en la sociedad grecorromana de esa época. Recordemos que presencia muy fuerte ya entrando en la zona de Israel, pues ya pues estamos viendo que en los años 50, 60, antes de la era cristiana, la presencia romana pues se consolidó más fuerte ahí en la tierra de Canaán o la antigua Palestina. Ahora, esta orientación religiosa es la que habría llevado el autor anónimo del Testamento de José, cuando estamos hablando de José, a transformar a José como un sabio bíblico en un formal y casi monje judío. Así como vemos los monjes católicos que se aíslan y ya no tienen cuestiones sexuales con mujeres, aunque bajo el agua las tienen y hacen sus cosas. Pero bueno, vamos a decir que esa idea es de apartarse de todos esos placeres. Pero la pregunta es esta, ¿para qué me sirve toda esta información? De que ya nos dimos cuenta que José es un relato, es una novela histórica, que hay cosas como la fecha, que no se ubica en qué fecha realmente fue. ¿Para qué me sirve toda esta información? Pues bueno, toda la información puede resultar confusa, sofisticada, es posible. Ahora, ¿qué importancia tiene establecer la distinción entre historia y literatura? ¿Sí? Pues simplemente para evitar caer en la apología salvaje, evitar caer donde se pueda fundar una fe en fantasías religiosas, evitar caer en enseñar una novela como una historia verdadera con historicidad. Evitar caer eso. Es muy diferente estar diciendo que lo que pasó y lo que redacta José así sucedió y así pasó, a decir el relato de la vida de José, o según el relato de José pasó esto, esto y esto. Si pasó o no pasó, pues no debe afectarnos. Pero tenemos que pensar qué me está transmitiendo el redactor entonces. ¿Cuál es la parte mística? ¿En qué me va a ayudar a conectarme más con Dios? ¿En qué me va a ayudar a aprender a mejorar mi vida para honrar a mi Dios en mi día a día? La Biblia hebrea tiene una alta riqueza mística que nos ayuda precisamente a conectarnos con Hashem, a disfrutar su amor, a mejorar nuestra vida cada día. La Biblia no es un libro de historia, porque una gran parte de los relatos que nosotros vemos en la Biblia
no tienen historicidad. Y eso no debe afectar nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe en el único Dios que hizo todo el universo y los seres que lo habitan, ¿ok? Debemos enfocarnos en conocer a Dios y amarlo, ¿ok? No enfocarnos, es que esto pasó así, así, así. No. Es como si tomáramos la historia de Pinocho, ¿ok? El cuento de Pinocho. ¿Realmente hay un mensaje que pueda ayudarnos a nosotros? Por supuesto que sí. Podemos sacar muchas moralejas, podemos sacar mucha enseñanza de un cuento, ¿sí? Llamado Pinocho. Ahora, ¿sucedió o no sucedió? No, pero no nos quita la enseñanza es valiosa, nos ayuda, nos hace reflexionar, que digamos la verdad siempre, ¿verdad? Y en fin, y otras más. Ahorita no vamos a analizar Pinocho. Pero a lo que yo voy es esto. Si la misma Biblia hebrea contiene relatos que son novelas, relatos que son parábolas, ¿sí? Que realmente no sucedieron o no tienen historicidad, no te debe de afectar. Porque lo que vale realmente la Biblia hebrea es su mensaje místico. Lo que me enseña para ser mejor persona. Lo que me enseña para agradar a Dios. Y por eso vemos en las Escrituras que dice Oseas 6:6, Jeremías 9:23 al 24. Él en conclusión dice, conóceme, dice hablando Hashem a través de estos escritores llamados profetas, dice, conóceme y ámame. No quiero sacrificios, no quiero holocaustos, sino que me ames y me conozcas. Y eso es lo más importante porque entre más conozcamos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y esta es la parte que nosotros debemos enfocarnos realmente cuando estamos hablando de la Biblia hebrea y hay tanto que aprender. Por ejemplo, la historia de Moisés, que es un módulo que vamos a estudiar. La historia de Moisés, un personaje, una leyenda mítica y la utopía del Éxodo. Ahora, ¿sucedió o no sucedió? Lo vamos a descubrir, lo vamos a analizar. Pero también, lo más importante es, ¿qué quiso transmitir el escritor o los escritores del libro de Éxodo? ¿Qué nos transmitieron ahí? Y quiero decirte que hay muchas verdades bíblicas, verdades espirituales que nosotros debemos tomar en cuenta, que debemos considerar. ¿Ok? Y Moisés, una leyenda mítica y la utopía del Éxodo. Pues bueno, esta es la clase número 4, primera parte, que hemos analizado la vida de José, que es una novela. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dos tribus que vinieron de José, ¿sí? Manasés y Efraín. Son dos tribus que dentro del territorio, ¿sí? Existían esas tribus y que de alguna manera ahora sí que unieron dentro de las 12 a través de José. Pues esta es la parte que nosotros vamos a estudiar de la vida de José. Y pues, si Dios lo permite, vamos a ver la segunda parte de la clase número 4 de este curso que se llama la Biblia Hebrea número 2. Shalom, shalom.